Buenas tardes, maestra. En esta ocasión le vengo a contar un breve resumen sobre los temas que estuvimos viendo sobre este semestre. Para comenzar primero, el primer tema que vimos fue un poquito sobre la historia, sobre la genética, en el cual yo podría resaltar, o creo recordar que principalmente vimos tres aspectos de aquí. El primero fue Darwin, que obviamente fue el padre de todo esto, fue aquel que dio el parteaguas, el que puso ahí el inicio de que pues todos nosotros evolucionamos de las características, y con su libro del origen de las especies, en el que él reportó diferentes observaciones que él tuvo en algunas islas con aves o con varias especies, viendo acá distintas mutuaciones, fue el que como el que empezó con todo esto. Ya después el siguiente que puedo recordar más importante fue Mendel con sus experimentos con las plantas de chícharos, el cual fue de suma importancia para todo esto, en el cual él redactó todas sus observaciones que hizo con todas las cosas de los chícharos, que ya posteriormente vinieron los tres científicos, el cual postularon sus tres leyes, que pues son las cascas de lo más básico, es como lo más básico para poder explicar a todos, que es con el gen recesivo y el gen dominante. Ya después de esto ya nos metimos un poquito más en los aspectos como fundamentales de la genética. Entramos con el DNA, RNA, proteínas, que pues estos no tenían por qué seguir este orden, pero sí tenían un ciclo, o sea, como que estos comparten como el material genético y todo. Y entramos con las células eucariotas. ¿Por qué los eucariotas? Bueno, porque las eucariotas son las células con las que estamos conformados todos los seres vivos. O sea, principalmente la mayoría de los humanos, o bueno, los plantas, animales y los humanos que entramos en la categoría animales, estamos formados por células procariotas. Células eucariotas, perdón. Las eucariotas se diferencian de las procariotas porque estas son un poquito más complicadas. Bueno, principalmente su aspecto más que nada de todo es porque tienen un núcleo definido en el cual contienen toda la información genética, que mayormente o siempre suele ser DNA. Ya solamente en algunos virus, en los nucleoides hay una información genética que se encuentra suelta dentro de ellos, suelen ser RNA, pero pues como los humanos estamos hechos de células eucariotas que contienen el DNA, contienen el nucleótido, entonces por eso nos enfocamos un poquito más en ellos. Ya después de ellos nos brincamos a los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos vimos principalmente más que nada las bases nitrogenadas y los enlaces fosfatos, ya sea el monofosfato, difosfato, trisfosfato, y las bases nitrogenadas igual todas sus variantes. ¿Por qué? Porque estas eran las moléculas principales en las que se hacían todos los enlaces, ya sea una base nitrogenada con un azúcar, que formaban ya los nucleótidos, que ya, o sea, como que vamos viendo el escalonado, los nucleótidos son los nucleósidos, son todas esas moléculas que se fueron formando con la información genética, se iban haciendo como las pequeñas cebras, se iban escalonando, y era la escalonita que figuraba para hacer el DNA. Ah, cierto, se me olvidó mencionar que en los aspectos de la historia, un poquito de la genética, con lo que se definió ya como genética moderna, que empezó aquí, era más que nada cuando se descubrió la doble hélice del DNA, que aquí es pues donde volvemos a los nucleótidos, donde son todos esos pedacitos de moléculas que van formando la escalerita esa, la hélice que va siendo girando por todo. Entonces fue donde vimos esas cosas. De ahí ya entramos con los cromosomas, que pues el DNA, como les expliqué, las bases nitrogenadas con el azúcar formaban los nucleótidos. Los nucleótidos eran estas moléculas que formaban el DNA, y ya el DNA formaban los cromosomas, que es donde contiene toda la información genética que nos forma a nosotros como humanos. Como los cromosomas también tenían sus indicaciones, tenemos nosotros los pares completos, que eran los metacéntricos, los telocéntricos y los acrocéntricos. Los metacéntricos eran como las crucecitas, las que son completas, de que tienen iguales los dos lados. Después teníamos los acrocéntricos. Los acrocéntricos eran los que tenían como una partecita bien y lo otro un poquito más chiquita, o sea, se notaba la diferencia, pero igual seguían estando completos. Y los telocéntricos eran los que nada más tenían una partecita, o eran un puntito así, nada más era un chiquitito, que formaban parte de los 23 pares de cromosomas. Y ahí pues literalmente todo el mundo tenemos los 23 pares de cromosomas, todos con telocéntricos, metacéntricos y acocéntricos, donde ahí ya viene toda la información genética. Ya
fue un poquito más que nada centrado lo que vimos, fueron esos temas, ya después vimos otros temas, pero pues esos van a entrar en la segunda, en el segundo semestre.